Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo, siempre tenemos nuestra frase especial. Los domingos son el primer día de la semana para Dios, para nuestro Dios Todopoderoso. Dediquémoslo con amor, con aprecio y con grande agradecimiento. Pregunta del sermón: ¿nosotros somos pueblo de Dios? ¿Qué significa en el Antiguo Testamento pueblo de Dios? Arriba sale la definición en el Antiguo Testamento. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Sin duda alguna se está refiriendo al amado pueblo de Israel. Y vamos a leer algo en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9, donde vamos a ver cuál es el pueblo de Dios hoy, aparte de Israel, que es su pueblo, y verá usted qué significa que si nosotros somos pueblo de Dios. Versículo 9, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice Pedro. Mire qué hermoso. Mas vosotros sois. Por aquí anda un insecto molestando. Mas vosotros sois, dice. No eras ni seráis. Sois. Ya tiempo actual. Linaje escogido. Bien, aquí Pedro está aplicando para la iglesia pasajes del Antiguo Testamento, como el que acabamos de leer, para recalcar los privilegios, fíjense bien, que tienen los cristianos. Tremendos privilegios tenemos como cristianos. Pero los cristianos escogidos por Dios para salvación. Bien, ya vemos linaje escogido. O sea que Dios nos ha escogido. El linaje. O sea, espiritualmente, pues, Él nos ha escogido como de Él. Dice, real sacerdocio. Este concepto que da Dios acá, del real sacerdocio, eso significaba de un rey. Y Israel, hermanos míos, perdió ese privilegio debido a su apostasía y porque sus líderes perversos ejecutaron al Mesías. Fíjese bien, en el tiempo presente, voy despacio con esto, la iglesia ejerce un sacerdocio real, pero esto es porque nos mantiene unidos al sacerdote y rey Jesucristo. O sea que nosotros somos seguidores. Nosotros no somos Israel. Israel es una nación con un trato especial de Dios hasta este momento.
Nosotros somos la iglesia. ¿Cómo se conforma la iglesia? De judíos y gentiles. Y estos vienen a ser un solo pueblo, ¿verdad? Los judíos que se convierten a Jesucristo, ellos son, en ese momento entran a ser cristianos. Nosotros, que antes andábamos en el mundo, nosotros los gentiles, Dios nos llamó por su Hijo Jesucristo y nos convertimos en cristianos. Entonces, la iglesia pues se mantiene de judíos convertidos a Jesucristo, con cristianos, y nosotros, gentiles, que nos convertimos a Jesucristo, cristianos. Entre los dos hacemos un solo pueblo. Este es el pueblo, pues, escogido de Dios. Entonces, dice, este real sacerdocio es el que Dios nos otorga, pero que lo vamos a cumplir a plenitud en el reino futuro de Cristo. Tema para otro sermón que le podíamos tratar. ¿Qué sucederá en el milenio? Así lo vamos a tratar. Nación Santa. Nación Santa, recuérdese que acabamos de leer Deuteronomio en el principio de este video, de este sermón, y ahí mismo decía que Dios le dijo así, lo voy a poner arriba, Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, al pueblo de Israel. Pero a nosotros también nos da ese privilegio el Señor Dios Todopoderoso como nación santa. ¿Por qué? Porque los israelitas, los judíos, el Señor, su Mesías, vino en la forma y presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos lo rechazaron. Y recuérdese en Juan que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Ahí lo puede usted ver. Excelente. Entonces, esto a causa de que Israel rechazó a su Mesías, muchas veces profetizado por los grandes profetas, hoy pues Dios los hace para nosotros, nos escogió por Jesucristo y somos pues una nación santa. Y dice también, pueblo adquirido por Dios. Entonces, este pueblo adquirido por Dios somos nosotros. Desde luego, ¿quién fue el que nos compró? Pues bueno, por medio de Jesucristo. Su obra y su sacrificio por nosotros nos amó tanto, tanto Jesús, que Dios dio su vida por nosotros. Expuso en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y los pagó en la cruz del Calvario, y entonces somos nosotros pueblo adquirido por Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel Jesús que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué significa que anunciéis las virtudes? Eso significa anunciar, era una proclamación y dar a conocer lo que antes se ignoraba. Esas virtudes que dice que anunciéis las virtudes de aquel, se refiere a las excelencias y virtudes y cualidades eminentes
de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación de las almas. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros y también por los judíos de su época. Por eso les vuelvo a repetir, judío que se convierte a Jesucristo ya es cristiano, ya no es judío, porque judío es una religión. Gentil que se convierte a Jesucristo es cristiano, ya no estamos desechados. Un solo pueblo que debemos de anunciar las virtudes, porque somos un pueblo adquirido por Dios al precio de la sangre de su Hijo Jesucristo para ser posesión suya. Versículo 10. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahí está, ¿eh? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire qué hermoso este texto. Y esta es la clave del sermón. Ahora somos pueblo de Dios. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Se recuerda el texto bíblico que acabo de mencionar al principio en Deuteronomio? Dios había escogido a su pueblo Israel. Ese era Israel, su pueblo, nación santa adquirida por él. Viene entonces su Mesías, viene a anunciar las verdades y su pueblo lo rechaza. Y entonces no éramos pueblo, pero ahora sí sois, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Claro, en el Antiguo Testamento y en el texto bíblico que en Deuteronomio le estoy diciendo, es por la gracia y misericordia de Dios, ese pueblo lo era, pero como rechazaron a su Mesías, nosotros adquirimos y fuimos recibidos por la gracia del Señor y nos dio ese título. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo general, hermanos míos, Dios tiene misericordia y gracia común sobre toda su creación. Pablo también hace referencia al decir que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero de todos los que le creen. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, sí, de todos los que lo aceptan como el único y suficiente Salvador. Hay que tener ese cuidado, porque mucha gente dice, usted les predica, les habla de la palabra de Dios, les habla de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. No, pero yo soy hijo de Dios. Así dice la Biblia, dice que yo soy hijo de Dios. No. Todos somos hijos de Dios, dicen. No. Todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios se adquiere esa registro espiritual, pues, de que al aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No, la Escritura no dice de otro, porque en ningún otro hay salvación, nada más que en Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay mediadoras ni mediadores, ni santos ni santas, no, Señor, el único mediador entre todos es Jesucristo, el único. No hay más. Dice en Romanos 8:37, algo así. Dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Salió el texto ahí arriba. Entonces no hay duda, no hay dónde para irse. Entonces no habíamos alcanzado salvación, pero la salvación la dio Dios a nosotros por medio de Jesucristo. Ya obteniendo ese título y sabiendo qué es lo que tenemos, veamos el versículo 11. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy bien, amados, qué hermoso, qué bonito nos habla
el apóstol Pedro. Amados, nos quiere, nos ama. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y eso es cierto, hermano. Aquí estamos extranjeros porque nuestra patria celestial está en los cielos. Peregrino es aquel que pasa. Nosotros estamos de paso, hermano. Y entonces dice que somos extranjeros y peregrinos, y dice el apóstol, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso es cierto, hermano. Deseos carnales, la carne. En otro tiempo, quizá fuimos borrachos, adúlteros y adúlteras, borrachas también, fornicarios, mentirosos, mal hablados, todo lo que usted quiera, todo lo malo, pues. En otro tiempo, eso fuimos. Y en aquellos tiempos habían deseos carnales que nos molestaban y algunos nos tenían atrapados. Y estos hoy que somos creyentes, nacidos de nuevo, hoy ya, en este domingo que usted está viendo este video, somos creyentes, nacidos de nuevo, y todavía batallamos. No tenemos como costumbre, ni las usamos, no, batallamos contra los deseos carnales. Más de alguna vez alguien se ha querido tomar licor y todo eso y hacer lo otro, que no vamos a hablar más, pero batallamos en ello. Y entonces dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué significa esto? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, hay muchos testimonios muy malos de creyentes o que se dicen evangélicos o que se dicen miembros de tal o cual iglesia, pero su conducta en la vida, en su vecindario, su trabajo, su modo de vivir no es digno de un cristiano nacido de nuevo, si es que él se quiere llamar nacido de nuevo. Hace poco acabo de estar yo en un lugar haciendo una reparación en mi vehículo y llegué y había una persona que una vez me dijo que él había participado en alguna iglesia local de por acá y que pues se había retirado, incluso se bautizó y todo, pero hoy anda en el mundo. Y cuando llegué al taller ese, había una persona que yo no conocía y aquel me identificó con él, me presentó. Mire, me dijo, este es así, este es así, este es un gran borracho, y me dijo toda una serie de cosas que serían largos, se nos va a hacer largo el sermón. Híjole. Y entonces lo más saludable es que, bueno, mejor me quedé callado, porque ¿qué iba a decir yo? Si él mismo, el inconverso, estaba diciendo mal de aquel que decía que era cristiano. Y aquí dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ahí está, como pícaros, como pícaras, como adúlteros y fornicarios, como adúlteras y fornicarios, borrachas, borrachos, bailadoras y todas las locuras que hay hoy. Y no crean que solo los hombres, hoy ya se acabó la época de solo los hombres. Parece que las mujercitas nos están superando en muchas cosas. Mírenme, en licor, en adulterio, en fornicación, y ahí váyase usted caminando más largo.
Y entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque nos acusan como malhechores, pues como malos. Y que nuestra actitud, pues hermanos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Buenas obras aquí no quiere decir andar regalando ropa ni nada. Buenas obras es nuestro buen comportamiento, nuestro mejor testimonio. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.